El sol aún no ha tocado el horizonte, pero la aldea ya respira vida en la penumbra del amanecer. El guerrero abre los ojos en medio del humo tenue que flota dentro de su choza de madera y barro. No hay silencio. Se oyen los crujidos de ramas ardiendo, los pasos de los ancianos removiendo cenizas, el leve murmullo de los druidas que ya caminan entre los árboles susurrando a los dioses. Él se incorpora, su torso desnudo cubierto por cicatrices y símbolos pintados con woad, el azul ritual que la noche anterior renovó junto al fuego. Su primer gesto no es buscar comida ni agua, es palpar el suelo, tocar la tierra fría y pronunciar una oración breve, un agradecimiento al mundo invisible que guía cada uno de sus actos. Luego, antes siquiera de hablar, sale al exterior. El rocío le empapa los pies. A lo lejos, los niños corren entre las chozas mientras las mujeres preparan caldos de avena y hierbas. Pero el guerrero no se une a ellos aún. Su deber es otro. Se dirige solo al claro del bosque, donde otros como él ya entrenan con lanzas de madera y espadas sin filo. Cada mañana empieza así, con sudor, con gritos, con golpes secos que despiertan la sangre, porque en su mundo el cuerpo debe estar tan despierto como el alma, y un guerrero no vive para la paz, vive para estar listo, siempre listo. La aldea celta no era un simple conjunto de casas, era un organismo vivo, respirando al ritmo de los bosques y las estaciones, rodeada por empalizadas de madera y custodiada por tótems tallados con símbolos antiguos. Cada construcción tenía un propósito. Las chozas de los guerreros estaban cerca del borde exterior. Eran la primera línea de defensa. En el centro, cerca del fuego común, vivían los sabios, los druidas, los bardos, los artesanos. Allí se decidían los destinos, se contaban las historias, se pronunciaban las maldiciones. Las mujeres, lejos de ser figuras pasivas, llevaban tanto el conocimiento de las plantas como la administración de los alimentos, las vestimentas y la educación de los niños. Todo giraba en torno al equilibrio, entre el hombre y la naturaleza, entre la tribu y los dioses, entre el pasado y el presente. Los animales vagaban libremente, cabras, cerdos, perros, todos parte de esa unidad orgánica. Las comidas eran rituales. Un guiso de cebada podía ser tan sagrado como un sacrificio si se preparaba bajo el signo correcto. La música, el canto, la danza no eran entretenimiento, sino actos de conexión espiritual. En medio de todo, el guerrero se movía como una extensión de esa armonía. No era solo un soldado, era protector, símbolo, heredero de una memoria tribal que hablaba a través de su sangre. Al caer la tarde, cuando el humo de las hogueras comenzaba a pintar el cielo, la aldea entera vibraba con un propósito común: resistir, ser eternos en un mundo que cambia. El guerrero celta no se formaba solo en el combate, sino en el espíritu. Su entrenamiento comenzaba antes del alba, cuando el rocío aún humedecía la hierba y la neblina abrazaba la aldea como un velo ancestral. Descalzo, sentía el frío de la tierra como un recordatorio de su vínculo con ella. Corría entre los árboles, escalaba rocas, luchaba cuerpo a cuerpo con otros jóvenes, todo sin más instrucción que la tradición. Pero la fuerza no bastaba. Los druidas observaban en silencio, evaluando no solo los músculos, sino la voluntad. Antes de empuñar una espada, debía aprender a canalizar el caos interior. El guerrero se sumergía en rituales con plantas sagradas, ayunos y cantos hipnóticos, purificando su cuerpo para que fuera digno del combate. En su piel se marcaban símbolos con tinturas naturales como el woad azul, signos que invocaban protección, ferocidad o visión. Cada cicatriz se honraba. Cada dolor era parte del proceso. Las armas no eran solo herramientas, eran extensiones del alma. El hacha que heredaba de su padre debía ser bañada en humo de roble antes de usarse. La espada,
afilada al ritmo de cánticos antiguos. Al terminar el día, mientras las estrellas comenzaban a cubrir el firmamento, los guerreros formaban un círculo frente al fuego, donde uno a uno gritaban su nombre y juraban no solo luchar, sino morir con honor, si era necesario. El entrenamiento no moldeaba el cuerpo, forjaba un espíritu dispuesto a convertirse en leyenda. Una mañana, el viento cambió. Ya no traía solo el aroma de los bosques y el humo de los hogares, sino un temblor antiguo que se sentía en los huesos. Los perros dejaron de ladrar, las aves guardaron silencio, y entonces sonó el Carnix, ese cuerno largo de bronce que solo se alzaba cuando los dioses mismos exigían sangre. Desde el claro central, los mensajeros llegaron cubiertos de polvo, con los ojos inflamados por la urgencia. Los romanos habían cruzado el río sagrado. La guerra no era una opción, era una promesa. Las mujeres alzaban cánticos para proteger a sus hijos. Los ancianos golpeaban el suelo con los bastones, invocando a los ancestros. El druida mayor, con su túnica de lino y su mirada que parecía ver más allá de la vida, pronunció palabras que no se entendían con la mente, sino con el alma. En las afueras, los jóvenes comenzaron a pintarse los cuerpos, a tensar los arcos, a afilar los filos dormidos. El guerrero celta que hasta ayer recogía leña o acariciaba a sus hijos, se transformaba ahora en un emisario de la tormenta. Nadie lloraba, nadie pedía clemencia, porque la guerra, para ellos, no era solo lucha, era comunión con los dioses, una danza brutal donde cada latido podía ser el último. Y mientras el sol descendía, teñido de rojo, los guerreros se reunieron alrededor del fuego. En sus ojos no había miedo, solo fuego, solo destino, solo el llamado que ya no podía ser ignorado. Antes del alba, cuando la niebla aún abrazaba los árboles como un velo sagrado, los guerreros celtas comenzaron su marcha. No caminaban solos. Los espíritus de los ancestros, las voces de los druidas y los cánticos de las mujeres los acompañaban en silencio. Cada paso sobre la tierra húmeda resonaba como un tambor de guerra. Algunos llevaban amuletos colgando del cuello, dientes de lobos, plumas de cuervo, piedras que brillaban bajo la luna. Otros se cubrían con pieles o avanzaban desnudos, sus cuerpos marcados por símbolos azules como si fuesen inscripciones de un grimorio viviente. El druida caminaba al frente, murmurando palabras en lenguas antiguas mientras esparcía cenizas sagradas para abrir el camino espiritual. Nadie hablaba de miedo. El miedo era un lujo para los no iniciados. Para los celtas, cada árbol que pasaban era un testigo, cada río un umbral. El viaje no era solo hacia el enemigo, era hacia su propia verdad, hacia la fusión total entre el cuerpo, el espíritu y la guerra. Se detenían solo para orar, para beber de manantiales donde los dioses dormían, o para enterrar una ofrenda bajo las raíces de un roble. El sol apenas asomaba cuando alcanzaron la cima de una colina. Desde allí, vieron el humo del campamento enemigo, pero no se detuvieron, no celebraron. Sabían que la batalla no empezaba al chocar las armas. Había comenzado desde el primer paso, desde la primera respiración, porque un guerrero celta marchaba hacia la guerra como quien camina hacia un altar. El valle temblaba bajo el retumbar de pasos descalzos y gritos que parecían desgarrar el cielo. Los celtas no bajaban al combate en silencio. Bajaban como una tormenta que canta. Sus Carnix, trompetas de guerra con forma de jabalíes, rugían como bestias mitológicas, mezclándose con los alaridos de los guerreros, creando una cacofonía que helaba la sangre. Algunos iban desnudos, sus cuerpos pintados con woad resplandeciente, como si los dioses los hubiesen marcado con fuego azul. Otros portaban sus espadas con la punta hacia abajo, como si fueran ofrendas. Al llegar al campo, no cargaban de inmediato. Formaban un círculo, invocaban, gritaban el nombre de sus ancestros, escupían al suelo como quien siembra ira, y cuando el druida alzaba su bastón al cielo, la línea estallaba.
No era una batalla, era un trance colectivo. El guerrero ya no sentía miedo, ni dolor, ni tiempo, solo el latido furioso del combate. Las espadas cortaban el aire como relámpagos, las hachas pesadas caían con la furia de un dios ofendido. Cada golpe era un rezo, cada herida, una marca de fe. Los celtas no luchaban por territorio, luchaban por su alma. Mientras los romanos intentaban mantener sus formaciones, eran engullidos por un caos que no podían comprender, porque no enfrentaban a hombres, enfrentaban a la encarnación de una cultura que hacía del combate un sacramento. Y si uno caía, no moría con miedo, moría gritando, moría mirando al cielo, moría como un hijo de la tierra, envuelto en furia, sangre y gloria. Cuando el sol comenzaba a descender y el humo de la batalla aún flotaba en el aire, los guerreros que sobrevivían regresaban a la aldea con pasos pesados, pero el alma en alto. No todos volvían. Algunos yacían bajo la hierba, cubiertos con piedras rituales, con las manos cruzadas sobre el pecho y una rama de roble entre los dedos, como puente hacia el más allá. Los que quedaban se reunían alrededor del fuego. Las heridas se lavaban con agua de río mezclada con cenizas sagradas. Los niños escuchaban en silencio, los ancianos asentían. Los bardos memorizaban cada detalle para cantarlo al día siguiente. El druida alzaba su voz bajo las estrellas, recordando a los caídos no como víctimas, sino como héroes que habían tocado el mundo de los dioses. Aquella noche, entre cánticos y miradas perdidas en las llamas, se reconstruía el alma de la tribu. La batalla no era el final, era el renacer del espíritu colectivo. La sangre vertida no era desperdicio, sino semilla, porque un guerrero celta no era solo un hombre que empuñaba un arma, era un pilar viviente de una cultura que no se medía en reinos conquistados, sino en la intensidad con la que se vivía y moría. Hoy, en el eco del bosque, en las piedras cubiertas de musgo, en los susurros del viento, aún resuenan sus pasos. Si cierras los ojos y escuchas con el alma, puedes oír el grito de un guerrero celta, un grito que nunca será silenciado.